la necesidad de querer evitar a los bichos, pues debemos de entender que nosotros mismos, pues, somos organismos vivos, pero no compartimos este planeta solamente con otros humanos o con otros animales, lo compartimos con infinidad de criaturas. Nosotros somos eucariotas, es decir, poseemos núcleo, dentro de nuestro núcleo tenemos nuestro material genético, pero también hay otros tipos de organismos que, sin tener esas características, sin ser eucariotas, pertenecen al mundo de los procariotas, por ejemplo, las bacterias. Tenemos algunos otros tipos de, pues, amiguitos, como los virus, muy de moda en estas épocas. Algunos otros tipos de organismos que, si bien también son eucariotas, difieren de su fisiología como nosotros. Aquí hablo específicamente de los hongos. Y algunos parásitos protozoos, como las amibas, protozoarios. Ahora, nosotros convivimos con todos ellos. Aproximadamente existen 100 veces más bacterias, hablando específicamente de bacterias, que células en el cuerpo humano. Si tenemos 70 billones de células, imagínense la cantidad de bacterias con las que convivimos día a día. Y convivimos pues de una manera tranquila, porque en realidad convivimos con la mayoría siendo comensales. Es decir, se comportan como saprófitos. No nos hacen daño y nosotros no les hacemos daño para nada. El problema viene cuando algunos de ellos se quieren convertir en patógenos. La patogenicidad no solamente viene marcada por el tipo de bacteria, hongo, virus o parásito que conviva con nosotros. Viene marcada por un equilibrio entre ellos y nosotros. Y aquí es donde entra en juego nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico es aquel que nos defiende y que mantiene a raya a los comensales y a los saprófitos. Es decir, él dice, ok, tú eres comensal, eres saprófito, ni yo te hago tanto daño, ni tú me haces tanto daño, y convivimos en paz. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema inmunológico decae, disminuye su actividad? Bueno, entonces sí, los comensales y los saprófitos pueden pasar a ser patógenos. Y entonces debemos de ayudar a nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con los antibióticos. Ahora, la mayoría de los antibióticos se desarrollaron para combatir bacterias. Y dije antibióticos, no antibacterianos, porque antibióticos incluye un espectro de antivirales, antibacterianos, antihongos, antiparasitarios, antialgas, si lo quieren ver de esa manera. Pero antibióticos incluye de las episodios de resistencia antibiótica, de la resistencia a los antibióticos, se ha descrito más en bacterias. No son los únicos en los que se han descrito. También hay virus y parásitos y hongos a los cuales la resistencia antibiótica está presente. Solamente las bacterias tienen eso. Ahora, rápidamente vamos a sacar eso. Es decir, su material genético está flotando dentro de su citoplasma, el cual está envuelto por una membrana plasmática y todas las bacterias aparte tienen una pared. Esta pared, como la recordamos, pues puede tener varias características. Y es un glucano llamado murina, que es el que le da las características. Eso también le va a dar características de ser gram positivo, gram negativo. Tema a los antibióticos. Ahora, ¿cómo comenzó esto, chicos? Bueno, comenzó con esto. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿A qué se El parece primer esto? microscopio, ¿no? Claro, el primer microscopio. El microscopio de nuestro amigo Van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Lo desarrolló en 1676. Imagínense, esta parte de aquí era el lente. El piquito que estaba aquí es donde se colocaba la muestra.
la muestra a observar. Y esto de aquí era el tornillo para darle el enfoque. Y se utilizaba más o menos así. Entonces, hasta que no aparecieron las primeras observaciones, no sabíamos que compartíamos nuestro hábitat con tantísimos amiguitos microscópicos. Las primeras observaciones de Leeuwenhoek fue lo que dio la partida de saber que no estábamos solos en el universo. Ya sabemos que no estamos solos en el universo, pues. Ahora, vamos a hablar un poquito de una línea de tiempo. Fíjense, en 1676, Leeuwenhoek, 1676, con su microscopio, él descubre todo este mundo invisible para nosotros. Y él los denomina animáculos. Él dice, hay algunos organismos de los cuales desconocíamos su presencia y que comparten con nosotros. Porque las observaciones de Leeuwenhoek fue en piel, textiles, en comida, en tierra, en agua. Él los encontró en todos lados. Más adelante, un personaje llamado Van Plensis, él dice, sí, los animáculos causan las infecciones. ¿Cómo? No lo sabemos, pero ellos las causan, seguramente las causan. Más adelante, un personaje llamado Ehrenberg, en 1828, él da el primer término de bacteria. No necesariamente dijo bacteria, él dijo bacterión, que significa bastón pequeño. Porque las primeras observaciones fueron bacilos alargados, cadenas de bacilos. Y él los llamó bastones pequeños. Por eso ahí nació nuestro término que utilizamos actualmente, el de bacteria. Bacterión. En 1835, Bassi dice, las bacterias causan la enfermedad del gusano de la seda. Ya por primera vez él dice, yo estoy seguro que estos bichitos que estoy encontrando en la superficie y en los intestinos de los gusanos de la seda los están enfermando y están haciendo que se mueran. Ya por primera vez se hizo una relación entre un agente causal microscópico desconocido y una enfermedad, no en humanos, sino en un gusano, en el gusano de la seda. Más adelante, 1859, aparece Pasteur, nuestro amigo de la pasteurización. Y él lo que hace es desmentir los postulados, él desmiente la generación espontánea. La generación espontánea postulaba que en un charco se hacían ranas, que en un lugar arrumbado se hacían ratones, que en una esquina polvorienta se hacían arañas. Él desmiente eso. Y sobre todo lo comienza a desmentir porque la putrefacción de los alimentos dice, no, no se hace, no es por generación espontánea, algo lo causa. Más adelante, Koch, o Roberto Koch, crea los postulados de Koch, que son algunas de las características que incluso actualmente se siguen utilizando para determinar si un agente causa la enfermedad. No voy a hablar de los postulados de Koch, rápidamente se refiere a que tomaba una de alguna infección, la inoculaba en otro ser y si eso desarrollaba la enfermedad, probaba la causa. Tiene otras características muy específicas, perdón. Ahora, en 1945, fíjense, siglo pasado, ya no estamos tan lejos, aparece un personaje, Alexander Fleming. Él descubre la penicilina. Y con la penicilina se vino el boom. Fue la panacea. La penicilina la querían tratar para todo, para cualquier tipo de infección. Desconocían verdaderamente todavía la existencia de infinidad de organismos. Solamente se conocían hasta esa época algunos cuantos organismos de cocos, bacilos, espiroquetas. Y fíjense, desde 1945, cuando recibió el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina, él decía, existe el peligro de que un hombre ignorante, al consumir una dosis inadecuada de un antibiótico, va a exponer a los microbios, es decir, a todos estos bichitos, ya él comenzaba a saber que
El veneno está en la dosis. Si a estos bichitos los exponían a una dosis inadecuada, el bicho no muere. Y entonces comenzaron las resistencias. Él ya lo decía. Existe el peligro de que un hombre ignorante pueda aplicarse una dosis insuficiente de un antibiótico y al exponer al microbio una dosis no letal, los haga resistentes. Desde ahí, toda esta línea de tiempo que les estoy poniendo, vamos a irnos hasta el 2003. En el 2003, la CDC y la Organización Mundial de la Salud dice, la humanidad ha entrado a la era post-antibióticos. Nos estamos quedando sin antibióticos, doctores. Poco a poco tenemos menos herramientas, menos variedad, tenemos menos opciones para combatir a los superbichos. ¿Qué pasa con esto? El problema es que el mundo no es igual. El mundo es un mundo verdaderamente desequilibrado. Y es que la resistencia supone una amenaza global. Muchos de los países desarrollados, antes de esto, no pensaban que lo que suceda de este lado afecta acá. Y lo que suceda de este lado va a afectar acá. De los dos lados, hacia los dos bandos. Ahora, hay una manera diferente en la que se han visto cómo evoluciona la resistencia a los antibióticos. ¿Dónde es mayor? Lamentablemente es mayor en los países en vías de desarrollo. En estos países, el uso desmedido, la poca regulación ha hecho que aquí haya aumentado la resistencia antibiótica por parte de los microorganismos. ¿Qué pasa de este lado? Ellos no se quedan atrás. El problema es que acá tenemos otro tipo de cuestiones que más adelante voy a platicar, que ha hecho que la resistencia no se quede atrás a pesar de que haya más regulación con su venta, más regulación con su escrutinio de diagnóstico, con la cantidad de días que se aplican, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahora, en los países ricos, por así decirlo, los que tienen un alto índice per cápita de, una calidad de vida buena, por así decirlo, tenemos un grupo de bichos que se encuentran aquí englobados, SCAP. Tenemos Enterococcus. Tenemos Staphylococcus. Y que son los grupos que se han hecho resistentes a la mayoría de los antibióticos. Tenemos Klebsiella. Tenemos Acinetobacter. Tenemos Pseudomonas. Y tenemos Enterobacter. Eso es lo que golpea a los países ricos, entre comillas. ¿Y qué es lo que nos golpea a nosotros? Y digo golpea a nosotros porque lamentablemente México todavía es un país en vías de desarrollo. Somos un país pobre. A nosotros lo que nos golpea es la enfermedad de los pobres. Mycobacterium, tuberculosis. Nos pega neumococo. Todavía nos pega bastante. E. coli, uropatógena. Y nos pega mucho salmonela. Hay que admitirlo, es parte de lo que más nos pega en la comunidad. México tiene gran cantidad de enterococos, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter, sí, claro, pero se trata más de pegarle a los pacientes que desarrollan enfermedades nosocomiales. En la comunidad, a nosotros estamos llenos de Mycobacterium, neumococos, E. coli uropatógena y salmonela. ¿Cuáles son las causas de que de tanta resistencia a los antibióticos? Bueno, una de tantas, chicos, es la sobrepoblación, las aglomeraciones. Cada día vivimos en un espacio más reducido, cada día convivimos con más personas y el mayor número de veces por día. Ahora, las aglomeraciones ha hecho que así como aumenta el número de personas, pues aumente el número de, no es un quises, créanme, residuos fecales.
Y el pobre manejo de los residuos fecales es lo que ha hecho que también sea parte de que aumenten las resistencias a los antibióticos. Ahorita lo voy a platicar un poquito más a fondo. ¿Qué pasa con las aglomeraciones en las ciudades? ¿Todas las personas tienen acceso a un baño? ¿Todos? No todos. Hay grandes ciudades, como en la India, en China y en México, donde el defecar al aire libre aún está presente. ¿Y qué pasa cuando alguien defeca al aire libre y viene una deliciosa brisa de verano? Pues que todo esto, muchachos, todo esto vuela. Y esa es una forma de que la contaminación llegue a más lugares. Y los desechos fecales arrastran gran cantidad de bacterias. Y eso implica que hay gran cantidad de genes de diferente índole dando vueltas por toda la Ciudad de México. Nos hemos dado cuenta que otra de las cosas que afecta muchísimo es la contaminación. La contaminación del aire, la contaminación por automóviles. Pero ustedes dirán, ¿cómo es que la contaminación aumenta la resistencia bacteriana, doctor? Bueno, hay algunos estudios que se han hecho donde la contaminación atmosférica genera ozono. Sí, sí lo genera, no solamente destruye la capa de ozono. Hay muchos procesos químicos industriales y de automóviles que generan ozono. Y este ozono, que está haciendo que bacterias queden expuestas al ozono, hay algunas bacterias que ocupan un mecanismo oxidante como respuesta. Y al estar expuestas a ozono, han desarrollado más metaloproteasas. Y estas metaloproteasas sirven para actuar contra antibióticos que tienen algunas características de óxido reductasa. Esto ha hecho que en el aire de la Ciudad de México, específicamente en CDMX, donde se hizo ese estudio, se hayan tomado muestras del aire al azar y se haya encontrado E. coli multiresistente. Fíjense, en el aire, en el que respiran cada que van a la Ciudad de México. E. coli multiresistente. ¿Qué pasa cuando no es el aire? ¿Qué pasa cuando es el agua, por ejemplo? Bueno, en el agua, obviamente que van todos nuestros desechos. Lamentablemente es un excelente solvente y lo ocupamos para llevar a cabo desechos de casa y de la industria. El problema viene que no solamente de la industria que piensan como de metalúrgica, alimentaria, sino también la industria. Los desechos de antibióticos en los lugares donde no están regulados, ¿dónde creen que terminan? Aquí. Porque la leyenda de los antibióticos dice, deseches el sobrante, pero no te dicen dónde debe de desecharse. El problema es que hay algunos tipos de antibióticos que son resistentes a la degradación, son muy resistentes, son muy foto, termo, resistentes. Resisten la degradación por la luz y por los cambios de temperatura. Y un ejemplo de ellos son las quinolonas. Ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino, gatifloxacino, que son algunos medicamentos que vienen en soluciones inyectables o incluso en gotas, están llegando al agua. ¿Y en el agua qué creen que hay? Pues bacterias. No solamente de las malas, bacterias que viven ahí, que no son patógenas para nosotros. Grábense eso. Hay muchas bacterias que no son patógenas para nosotros, que están siendo expuestas a antibióticos y por lo tanto están desarrollando resistencia a los antibióticos. No nos hacen daño, sin embargo, desarrollan la resistencia al antibiótico fortuitamente. ¿Qué pasa con el uso agrícola de los antibióticos? Bueno, el problema que el uso agrícola es que lo utilizan para prevenir infecciones. Y no es que le den un antibiótico de uso humano, no, le dan un antibiótico de uso veterinario, pero que también parte de ser grupos de quinolonas, betalactámicos,
Buenas noches, doctor. ¿Sí me escucha? Doctor, buenas noches. Ya no se escucha su audio. Bovinos, a los caprinos, a todos los animales, pues. Pero atacan esas bacterias y esas bacterias también generan resistencia. Y estas bacterias que se encuentran en los animales y las bacterias que se encuentran en el agua residual, les encanta compartir información genética a través de plásmidos. Los plásmidos son fragmentos de material genético que se comparten entre bacterias. Y el problema es que no se comparten solo entre bacterias del mismo tipo. Es decir, una bacteria que solamente ataca a animales o una bacteria que solamente se encuentra viviendo en las aguas residuales sin generarnos, sin ser patógenos para nosotros, puede compartir plásmidos a bacterias que sí son patógenos para nosotros. Entonces, la resistencia se vuelve cruzada. Yo que puedo ser una bacteria saprófita para un humano y recibo una información por vía de un plásmido desde una bacteria de una vaca, ahora me puedo convertir yo en patógeno. Eso pasa muy frecuentemente. Ahora, ¿qué pasa en el escenario aquí en México? En México es de que la mayoría de las infecciones entran por dos vías muy rápidas y muy comunes. Tracto respiratorio y tracto digestivo. Ahora, las enfermedades respiratorias son la causa más común de consulta. Infecciones, no necesariamente bacterianas. De hecho, la mayoría son virales. Pero aquí en México ya nos estamos encontrando con streptococo con resistencia a Haemophilus influenza con resistencia, Moraxella catarrhalis resistentes. Esto hablando de lo típico. Tenemos enfermedades atípicas a los pacientes inmunosuprimidos. El problema es que ahora se están comportando como atípicas en los pacientes no inmunosuprimidos porque están generando resistencias cruzadas por los plásmidos. Y aquí tenemos Legionella, neumonía, neumófila. Tenemos Mycoplasma, neumonía y Clamidia pneumoniae. Ahora, de la parte digestiva, también tenemos este tipo de problemas. Ahora, aquí tenemos a los enteropatógenos, como Salmonella. La salmonelosis cada vez es más difícil de tratar. Los sangrados de tubo digestivo por shigellosis, E. coli. Y todos estos están generando resistencias. Las resistencias a este tipo de bichos están yendo desde el 12 hasta el 70%. Fíjense, 70% de estos bichos están generando resistencia. Nos estamos llenando de bichos resistentes, verdaderamente. Cada vez es más un escenario más catastrófico. Ahora, en la parte de uropatógenos, que es una vía muy común en las mujeres por su simple anatomía. Salmonella, Shigella y E. coli, las mismas que para la digestiva. Están generando resistencia desde el 7 hasta el 79%. Fíjense, es altísima. Y el problema es que los medicamentos a los que eran más sensibles, que podíamos darle esquemas de tratamiento más cortos, son las quinolonas. La resistencia está llegando hasta el 78%. Muy alta resistencia. Ahora,
Como les digo, México es lamentablemente un país pobre. En México, la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, es endémica. La verdad es que es endémica. Tenemos una tasa de incidencia de 12.8 por cada 100,000 habitantes. Es altísima. Y tuberculosis endémica está haciendo MDR, Multidrug Resistance, resistencia a multidrogas, a multifármacos. El problema es que ya le pegó a nuestro arsenal más preciado, isoniazida y rifampicina. Nos estamos viendo feas. Ahora, esas no son todas las causas de la formación de resistencias. La verdad es que la guerra contra los superbichos la tenemos porque la teníamos que tener. Es parte del curso natural de la evolución. ¿De la evolución de quién? De los bichos, pues. Su forma de vivir, su forma de reproducirse, su forma de coexistir con nosotros, ha hecho que ellos desarrollen esta resistencia a productos. Voy a cambiarle el nombre, a otras sustancias. Porque la penicilina viene de un hongo. La penicilina viene del hongo Penicillium. Este hongo desarrollaba ciertas sustancias para combatir bacterias. Y las bacterias comenzaron a desarrollar su resistencia antes de que nosotros lo ocupáramos como un antibiótico para nosotros. Hay varios mecanismos por los cuales, por los cuales los bichos generan resistencia. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, cuando multitud de gérmenes, hay unos pocos resistentes al antibiótico. ¿Qué pasa cuando digo aquí multitud de gérmenes? Bueno, yo estoy enfermo del estómago y me recetan un antibiótico para el estómago, para una infección gastrointestinal. ¿Y qué va a pasar con toda la flora de la piel? ¿Qué va a pasar con la flora del tracto respiratorio? ¿Qué va a pasar con toda la flora de mi tracto genitourinario? Se va a ver expuesta a cantidades de antibiótico. Va a depender de su farmacocinética la cantidad de antibiótico que llegue. Aquí es donde viene el problema. Porque estos bichos que se encuentran en estos lugares, al recibir poca cantidad de antibiótico, van a poder generar resistencia a los antibióticos. Indirectamente. Yo no quisiera, pero lamentablemente todavía no existe un antibiótico dirigido específicamente contra una sola bacteria o contra un solo grupo bacteriano. Entonces, los antibióticos van a matar a las bacterias causantes de enfermedad, así como a las buenas que protegen al organismo de la infección. A todas. Ahora, tanto las buenas y las malas van a poder crecer, van a poder reproducirse exponencialmente, porque ahora son resistentes al antibiótico. Y no solamente su progenie, sino los plásmidos pueden hacer que estas bacterias que hayan estado expuestas al antibiótico hayan transmitido esa resistencia. Entonces, no podemos evitar la resistencia. Podemos disminuirla con algunos tipos de elementos, con algunos tipos de características a la hora de prescribir un antibiótico para tratar de minimizarlo. Pero no puedo evitarlo al 100%. Lamentablemente no puedo. Es el curso natural de los antibióticos. Hay algunos antibióticos que recetamos, o antisépticos, si lo quieren ver de esa manera, que se les llama luminales. Hay algunos que entran al tracto digestivo y no se absorben, por lo tanto no van a ser llevados por la circulación sanguínea hacia la piel, hacia el tracto respiratorio, hacia el tracto genitourinario, y se van a quedar únicamente en el tracto digestivo. Pero aún así, en el tracto digestivo también tengo mucha microbiota saprófita, que en realidad me sirve,
que me ayuda a digerir los alimentos, que me ayuda a absorber ciertas cantidades de oligoelementos, que me ayuda a producir ciertas vitaminas esenciales, como la vitamina K. Aún así, a pesar de que son luminales de las bacterias del tracto digestivo, no puedo evitarlos al 100%. Las bacterias pueden desarrollar esta resistencia a los antibióticos por varios mecanismos. Varios de estos mecanismos que se han descrito para todos estos antibióticos incluyen, 1, impedir la entrada del antibiótico. Desarrollan una resistencia en contra de las proteínas transportadoras que transportan a los antibióticos. 2, una vez que están dentro de la bacteria, expulsarlos. Mecanismos de bombeo activos mediados por energía que expulsan a las moléculas de los antibióticos. 3, los pueden degradarlos. El ejemplo más clásico es el de las beta-lactamasas, que son enzimas que se encargan de destruir el anillo beta-lactámico de la penicilina, por ejemplo, de la ampicilina, de la amoxicilina. Y 4, mimetizarse. Mimetizan las proteínas transportadoras. Engañan al antibiótico haciéndolo creer que no existen las proteínas necesarias para transportarlo desde la pared externa hasta la membrana interna. Bueno, hasta la membrana. Entonces, todas estas características, voy a volver a repetirlo, todas estas características han sido descritas que se pueden transmitir a través de los plásmidos. Ahora, vean la tablita que les acabo de poner aquí. Déjenme borro esto. ¡Ay, borré la tabla! Perdón. Bueno, creo que ahí se ve bien. ¿Dónde estaba yo? Creo que era este. Sí. Fíjense, en 1941, chicos, la penicilina fue liberada y aprobada como antibiótico. En 1942 ya se habían descrito los primeros bichos resistentes. Estafilococo aureus. En 1967, Streptococcus pneumoniae y Neisseria gonorrhoeae se describió la resistencia. En 1958, vancomicina. Y fíjense, hubo mucha resistencia, hubo mucho tiempo hasta que se crearan las resistencias. Hasta 1988, Enterococcus faecium. Y después Staphylococcus aureus hasta el 2002. Ahora vean lo que sigue. Anfotericina B. Es un antibiótico que en realidad se utiliza poco, porque hay pocas infecciones para tratarlo. Entonces, desde 1959 hasta 2016 fue mucho tiempo. Pero miren, cefalosporinas de espectro extendido como cefotaxima. En 1980 se libera y en el 83, solo 3 años después, se encuentran los primeros. E. coli, productora de beta-lactamasas, es decir, una forma de degradarlos. La siguiente imagen, la verdad es que me causó mucho conflicto porque verdaderamente nos puede causar pánico. Todos tienen resistencia, todos han desarrollado, pero vean la última, 2015. En el mismo año, ¿cuánto tiempo pasó? Meses. Y se encontró Klebsiella pneumoniae resistente al mismo antibiótico. Los plásmidos han hecho que la generación y las mutaciones sean tan rápidas que la formación de las resistencias está siendo verdaderamente espantosa. Verdaderamente nos está generando pavor a los clínicos. Fíjense, aquí tengo otra imagencita. En 1940 se identificó a un estafilococo resistente a penicilina. Vean acá también. Ceftaroline, una nueva cefalosporina. Pasó solamente, bueno, prácticamente menos de un año para que se encontrara un bicho resistente. Entonces, cada vez está ocurriendo menos tiempo para que los bichos desarrollen la resistencia a los antibióticos. Nos estamos enfrentando verdaderamente a una crisis mundial, chicos. Se han hecho varias tablitas para catalogar a los superbichos. Actualmente, de manera global,
tenemos algunas amenazas urgentes, serias, y algunas que nos deben de generar conflictos. O sea, ya debemos de preocuparnos con ellas. Porque todas están generando resistencias nosocomiales. Y el problema es que las podemos extender y hacerlas comunitarias. Por mal uso de antibiótico, incluso dentro de los hospitales. Todas estas bacterias, miren, Clostridium difficile, Enterobacterias, Neisseria gonorrhoeae. Estos 3 bichos están poniendo al mundo de cabeza, al mundo de los antibióticos de cabeza. Es muy urgente tratarlos verdaderamente porque son multidrogos resistentes. Prácticamente a todos los antibióticos conocidos están generando en mayor o menor medida resistencia. Esta tablita de la OMS nos dice que son los últimos bichos que tenemos aquí, de los cuales verdaderamente tenemos que empezar a tener miedo. Enterobacterias resistentes a carbapenémicos, ertapenem, meropenem. Staphylococcus aureus, meticilina resistente. Enterobacterias, BLE. Aquí en México los conocemos como BLE. De betalactamasas de espectro extendido. Es doble E, perdón. Enterococcus, vancomicina resistente. Pseudomonas multidrogo resistente. Acinetobacter multidrogo resistente. Y E. coli, que está generando específicamente este tipo de E. coli, está generando resistencias cruzadas entre el tracto digestivo y el tracto respiratorio. Ahora, ¿qué acciones puedo tomar, chicos? Hay muchas acciones que nosotros podemos hacer para evitar que esto siga creciendo. No lo podemos evitar al 100%. No podemos, tristemente no podemos. No hemos llegado hasta ese punto de la tecnología y el avance de la ciencia y la medicina. Sí podemos frenarlo. Primero que nada, como pacientes, 1, hay que utilizar los antibióticos solo por prescripción. Evitar el uso desmedido de los antibióticos. 2, no solicitarlo. Eso es bien importante porque uno como médico se enfrenta a la mamá que dice, doctor, ¿y no me va a dar antibiótico para mi niño? Y me enfrento al adulto, peor tantito, al que debería tener sentido común. Doctor, ¿y no me va a dar antibiótico para mi tos? Doctor, me duele la cabeza, ¿no me va a dar antibiótico? O sea, verdaderamente los pacientes están viendo la panacea en los antibióticos. 3, hay que usarlo como se indica. Es decir, desde el día que nos lo indican hasta el día que nos dicen es el último día que te lo tienes que tomar. Si el 3.º o 4.º día me siento bien, debo de seguírmelo tomando, porque las guías ya han establecido un tiempo mínimo de uso para evitar que las bacterias estén expuestos a poca dosis de antibiótico y generen la resistencia por haber estado expuestas a una dosis baja. A esto nosotros lo conocemos como concentración mínimamente inhibitoria. La mínima concentración de un antibiótico que genera la inhibición de la formación de colonias. Si yo no llego a eso, mi ventana terapéutica no me va a servir. Entonces deben de tomarlo como está indicado. No compartirlos. Oye, comadre, ¿qué crees que me dieron este antibiótico y es muy bueno? Te lo doy. No regalarlos. Ya no me sirve, ¿lo quieres? Te lo regalo. Por si algún día te enfermas. No debemos de hacer eso. Son tratamientos individualizados. 5, hay que ayudarnos a prevenir infecciones. La mejor manera de evitar el uso desmedido de antibióticos es no necesitarlo. Entonces, ¿cómo prevenimos infecciones? A veces con cosas tan sencillas como el lavado de manos. Debemos hacer un adecuado uso de las herramientas de higiene. ¿Por qué? Porque el lavado de manos más eficaz para evitar esto es agua y jabón. Porque nos hemos dado cuenta que esto va a barrer con la mayoría de las bacterias patógenas, dejando la flora de nuestra piel normal. El uso de soluciones alcoholadas o cloradas, como la clorexidina, está haciendo que la flora normal también se esté barriendo y estamos haciendo que nuestra piel quede indefensa. ¿Por qué? Porque estamos barriendo la flora que nos protege y estamos expuestos ahora a infecciones micóticas.
Agua y jabón, chicos. No es necesario la solución alcoholada para todos lados. Es muy práctica, claro, cuando vamos en el transporte público, cuando vamos fuera. Pero en casa y en los hospitales, agua y jabón es lo que mejor nos va a beneficiar para todos. Otra de las estrategias es alimentos. Preparar alimentos saludablemente. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta ir al Sonora Grill y pedir la carne roja, rare. Pero hay muchas bacterias que pueden sobrevivir ahí y nos pueden enfermar. El uso de no hacer contaminación cruzada. El cuchillo con el que corto la carne no es el mismo cuchillo con el que corto las verduras, ni la misma tabla. Lo que nos enseñan en la escuela de medicina, de no contaminar un área estéril, no irnos de un área gris a un área negra, a un área blanca, es lo mismo que deberíamos hacer en casa para preparar alimentos saludablemente. Clorar o potabilizar el agua también es muy importante. Y la última estrategia de manera individual, vacúnate. Si puedo prevenir una infección, no va a haber la necesidad de tratar la infección. Obviamente no voy a necesitar el uso de antibióticos. De manera global o de manera grupal, que la canción tiene un segundo, perdón. De manera global, hay que evitar la compra y venta sin receta. Hace unos años en México ya está regulado que no se le venda antibióticos si no lleva receta médica. El problema es que la regulación todavía está en pañales y cualquiera puede entrar a internet y descargar una receta, imprimirla y escribir un antibiótico. Triste, pero lo hemos visto. 2. Hay que vigilar de cerca su uso. Las regulaciones intrahospitalarias y extrahospitalarias deben de ser más estrictas para evitar que los antibióticos anden rebotando de paciente en paciente y de médico en médico también. Y 3, hay que regular su desecho. Los antibióticos no deben ir al inodoro. Los antibióticos no deben ir a la basura común. Deberían de regresarse a las farmacias o a los hospitales para su correcto desecho. Porque eso hay una forma de inactivarlos para evitar que anden en el ambiente, teniendo contacto con bacterias probablemente saprófitas que a través de plásmidos le transmitan la resistencia bacteriana a bacterias patógenas. Como médicos, chicos, ¿qué puedo utilizar como médicos para evitar ese círculo vicioso? Bueno, en los hospitales, lo primerísimo, lavado de manos. Hay que evitar llevar bichos de un paciente a otro paciente. Hay que basarnos en guías para la prescripción adecuada. Hay que evitar decir, creo que este es el antibiótico adecuado. No, ya hay muchísima bibliografía y un acceso rápido como para saber que este paciente, con este estatus clínico, con esta sospecha, le toca este antibiótico por estos días. De primera elección o de primera línea. Eso es lo importante para nosotros, el hacer uso de las guías. ¿Qué pasa con los antibiogramas? Los antibiogramas, voy a poner aquí un asterisquito, nos ayuda a elegir el mejor antibiótico, pero es tardado. Y el antibiograma nos va a decir a qué medicamento es completamente sensible, o medio resistente, o completamente resistente. Los antibiogramas no nos ayudan a evitar que disminuyamos las resistencias bacterianas, sino a dirigir un tratamiento adecuado. Eso secundariamente sí nos va a ayudar de manera global a todo esto que estamos hablando. 3. Hay que reportar las resistencias. ¿A dónde? A donde nos compete. Secretaría de Salubridad y Asistencia, Secretaría de Salud. Si nos encontramos con un bicho típico, con una resistencia atípica, hay que reportarlo. Eso normalmente lo hace el laboratorio cuando después de hacer el antibiograma se encuentra con esto. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que si el laboratorio lo hace, debemos de darle seguimiento a ese paciente, aislar a ese paciente y reportarlo. Porque así podemos dar una cadena de seguimiento adecuado y evitar que las resistencias anden brincando de paciente a paciente. Hay que educar a los pacientes.
¿Cómo podemos educar a los pacientes? Hablándoles claro, despacio, pero en su lenguaje. La mayoría de los pacientes hay que hablarles de una forma paternal, en un modelo paternal la relación médico-paciente, para que entiendan que no todas las infecciones se tratan con antibióticos. Y que no todas las infecciones se tratan con el antibiótico más caro, ni el más potente, ni el más fuerte, porque creen que eso les va a cortar su periodo de enfermedad. Que no todas las infecciones se tratan con antibióticos intravenosos o intramusculares. Muchas veces los pacientes no confían en la vía oral. No solamente hay que educar a los pacientes sobre el uso y la toma de los antibióticos, sino de la prevención. Que cuando ellos estén enfermos y con bajo uso de antibióticos, no estén en contacto con otras personas, tengan cierto aislamiento para no contagiarlos, o simplemente para no ir regando bichos que estén haciéndose resistentes en otros lugares. No necesariamente que anden contagiando a otras personas directamente de boca en boca, de nariz a nariz. Y 5, regresamos a la vacunación. Hay que promover la vacunación. Es súper importante que los pacientes confíen en las vacunas. Hay muchísimas enfermedades bacterianas prevenibles por vacunación, a un bajo costo actualmente. La idea, chicos, es evitar esto, los círculos viciosos, donde no tenemos un comienzo y un fin. Evitar que las bacterias comiencen a andar de chismosas entre ellas y compartiendo información. Evitar que las bacterias estén expuestas a poca dosis de antibiótico y se hagan resistentes. Todo esto sí lo podemos hacer, claro que sí. Mundialmente existe esto, por ejemplo. GARP, Global Antibiotic Research and Development Partnership. Es una iniciativa de la OMS y en la cual se han ido estudiando todas las características que hacen que las bacterias y que el uso de antibióticos generen resistencia. Ellos dicen, cuando yo doy un antibiótico que no funciona, ¿cómo que no funciona? Bueno, porque di el antibiótico inadecuado, por no hacer uso de guías, o porque fortuitamente era el antibiótico que le tocaba por la guía, pero lamentablemente me encontré con una bacteria que ya tenía resistencia intrínseca. Entonces, el antibiótico no funciona. ¿Qué pasa? Ah, bueno, uso otro antibiótico. Al utilizar un antibiótico, ya hubo 1 y 2 a donde estuvo expuesta la bacteria, o las bacterias de toda la flora. Ahora, esto va a generar más estancia hospitalaria, porque yo no puedo dejar ir al paciente hasta que esté bien. Y más estancia hospitalaria significa más desechos fecales y urinarios dentro del sistema de aguas del hospital, más contacto del paciente con personal médico, y que si no se lava las manos, va a hacer que las infecciones pasen de paciente a paciente. A esto me refiero con infecciones nosocomiales. Un paciente que iba por otra cosa, resulta que se infectó de un bicho multiresistente. ¿Qué pasa cuando el paciente sale? Ah, bueno, se va de alta a casa. 14 días estuvo en el hospital y se va de alta a casa. Pero el tratamiento con el antibiótico es por 21 días. Entonces, en casa debe de terminar el tratamiento, porque si no, la resistencia por una dosis inadecuada va a estar presente. Los va a esparcir o se va a quedar con ellos, va a generar infecciones crónicas y vamos a regresar a esto. Debemos de evitar esto, chicos. Debemos de evitar esto, doctores. Porque globalmente 700,000 personas mueren al año por resistencias antibióticas, antibiotic resistance infections. Imagínense, se piensa, o la OMS dice que para el 2050 va a ser causa de 10 millones de muertes al año. Esto va a superar por mucho a las enfermedades como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Todavía podemos hacer algo, doctores, para frenar esto.
Ahora, las guías, por ejemplo, esta que les pongo aquí, las guías Sanford, no es la única. Hay muchísimas guías en el mercado, gratuitas también, que nos ayudan a hacer una terapia dirigida. ¿En base a qué? A medicina basada en la evidencia, no en la eminencia. Yo le doy este antibiótico porque soy el doctor acá. A la elocuencia. Ah, porque a lo mejor le va a pegar, vamos a dárselo. No, la medicina basada en la evidencia es la que nos debe de guiar, chicos. Y esta guía se basa en evidencia. Es una muy buena guía. ¿Todo para qué, muchachos? El problema es que lo más importante es esto. La vida es lo más sagrado. Se trata de hacer todo esto para prevenir muertes. Son muertes prevenibles, doctores. No son muertes fortuitas, no son muertes por incidentes. Lamentablemente nosotros somos parte del problema y aún estamos a tiempo de hacer algo. El diagnóstico es caro, lamentablemente. Y, por ejemplo, el uso de antibiogramas es tardado. La Universidad de Cambridge está diseñando un kit para que el diagnóstico por antibiogramas sea en horas y no en días, para poder hacer una terapia dirigida. Es un test barato, es un test que todavía podemos utilizarlo a la mano, y todavía podemos, bueno, todavía no, pues, pero la idea es que poco a poco esto esté presente con nosotros. Gracias, doctores. Esa fue toda la charla. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, doctor. ¿Podremos iniciar la ronda de preguntas si hay alguien que tiene alguna duda? Pau, en el chat alguien te puso que si podían compartir el estudio de el desarrollo, bueno, de las bacterias, el desarrollo de las metaloproteasas. Sí, claro, se los comparto a través del chat de WhatsApp. Ahí se los dejo. Gracias. Por nada. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna duda? Oiga, doctor, estaba pensando, ¿no se puede hacer algún tipo de tratamiento dirigido específicamente a la información que contienen los plásmidos y que pasan de una bacteria a otra para desarrollar esa resistencia bacteriana? Desconozco si ya haya alguna terapia en curso de eso, si hay algo en desarrollo. No sé si hay alguna terapia genética en contra de eso. Lo que sí es que, por ejemplo, actualmente el uso de virus, así como la película de